Para continuar con la presente materia de ingeniería de costos, considero importante definir los siguientes conceptos. Primero, precio. Podemos decir que se refiere a la cantidad en términos monetarios de una transacción realizada de común acuerdo entre un comprador y un vendedor. Tenemos también la definición de costo, que se define como todos los gastos económicos necesarios para la ejecución material de los inmuebles, considerando, claro, los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, indirectos y la utilidad del constructor. Valor, por su parte, es el precio más probable por el cual un inmueble se puede vender. Esto considerando que el bien se ubica en un mercado con un funcionamiento económicamente racional entre la oferta y la demanda. El término de valor para bienes inmuebles se describe también como valor de mercado. Por otro lado, la estimación de valor de un inmueble, previamente podemos decir, que existen diferentes enfoques de evaluación. Dicho esto, podemos comentar que según los procedimientos técnicos y principios económicos específicos que convenga, normalmente utilizamos tres métodos o enfoques distintos. Primero, tenemos el enfoque de mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costos, siendo este último el que nos ocupa en este momento. En el enfoque de mercado, el valor obtenido está basado en el análisis comparativo, como aquí lo estamos observando, del bien que estamos evaluando, que llamamos normalmente sujeto, y lo comparamos con propiedades o bienes con características similares en el mercado. Al concluir, podemos obtener un valor ponderado del inmueble y normalmente lo expresamos sobre metro cuadrado de construcción. El enfoque de ingresos o también llamado capitalización se determina en función de los bienes obtenidos por el inmueble que estamos evaluando, es decir, por su productividad. Esto llevado a la fecha del requerimiento del avalúo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo y al final concluimos con un valor. El enfoque de costos lo ubicamos en esta parte y este se basa en reponer en términos monetarios el inmueble que estamos evaluando. Este enfoque resulta muy útil y conveniente al valorar construcciones nuevas o recientes. Es importante hacer de su conocimiento que el valor obtenido o estimado en este enfoque
no es un avalúo, es uno de los pasos en el proceso de evaluación. Se usa en lugar de capitalización de rentas y el del mercado. Esto cuando no hay suficiente información que aporte a la opinión de valor que estemos trabajando. La forma más adecuada para obtener el costo de reposición se basa en la determinación del costo unitario de construcción o paramétrico, adecuando las particularidades del inmueble. Aquí tenemos este ejemplo y al final concluimos con este valor. Y bien, para continuar, podemos definir los siguientes dos conceptos que considero importantes. Tenemos el valor neto de reposición, por sus siglas B.N.R, que es el indicador de valor de reemplazo que se tiene de un bien a la fecha del avalúo y se determinará a partir del costo de reposición nuevo demeritado. Aquí es importante considerar que es demeritando su valor por los efectos de la edad y el estado de conservación, el grado de obsolescencia también y de otros factores o elementos que influyen en la depreciación de este valor de reemplazo. Tenemos también el valor de reposición nuevo, que es el costo actual de un bien valuado, considerándolo como nuevo precisamente, considerando todos los costos y gastos que implican sustituir o que implicarían sustituir o reponer este bien o un bien similar al que se está valuando en un estado nuevo, en condiciones similares y a precios de contado. Entonces es importante tener en cuenta estas definiciones de valor unitario de reposición y valor unitario neto de reposición. Muy bien. Existen métodos de estimación de valor de reposición nuevo de construcción o de construcciones, como puede ser el método de precios unitario. También podemos identificar el método paramétrico y también el método de ensambles, principalmente. Entonces, tenemos el primer método que ya comentamos, el de precios unitarios, y es el método más conocido y seguramente es el método renegado en evaluación, debido a que el enfoque de mercado es considerado el indicador preponderante o el que normalmente rige en un avalúo. Este método solo es recomendable si se cuenta con el proyecto ejecutivo y el tiempo considerable para elaborar el presupuesto de obra a detalle. Bien, pues para este tipo de método podemos utilizar algún programa
como es el Opus. Y aquí tenemos algunos ejemplos de presupuestos. Y observamos que normalmente se indica el metro cuadrado o los metros cuadrados de construcción del proyecto que estamos analizando. Normalmente se agrupan en partidas: trabajos preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones, patio y bardas, acabados, herrería, cancelería, carpintería, cerrajería, muebles y accesorios, limpieza y obra exterior. Estas serían las partidas. Normalmente en cantidad indicamos una unidad. Y aquí tenemos el precio unitario de cada una de estas partidas. Podemos visualizar que cada una de las partidas pues tiene el concepto correspondiente, tiene la unidad de medida y tiene la cantidad. Esta cantidad es de acuerdo a el generador que se haya realizado de este concepto. Y el precio unitario pues será el precio una vez realizado el análisis del precio unitario. Y en el precio unitario, como ya es de su conocimiento, pues interviene los materiales con las unidades, las cantidades y los costos unitarios correspondientes. Interviene también lo que es la mano de obra, el equipo, la herramienta y la maquinaria. Y normalmente manejamos cuadrillas. Cada una de estas cuadrillas pues seguramente tiene su matriz correspondiente. Entonces, bueno, aquí quería mostrarles un pequeño ejemplo de un presupuesto ordenado en partidas, en conceptos y en el análisis de cada uno de los precios correspondientes. Aquí tenemos pues lo que es la cimentación, tenemos la estructura. Aquí tenemos este orden: estructura planta baja, estructura planta alta, estructura azotea, y cada una de estas estructuras pues tiene sus conceptos y sus precios unitarios. Tenemos también las albañilerías, también en orden: planta baja, alta y azotea, con los conceptos. Tenemos la instalación sanitaria y la instalación hidráulica, eléctrica, gas, patio de servicio y bardas también tenemos. Aquí podemos identificar un orden recomendado para las partidas de nuestros presupuestos. En este presupuesto, bueno, estamos manejando tres tipos de casa. Vean, aquí tenemos la casa tipo Olmos, que será de estas partidas. Tenemos casa tipo Encino, que también podemos visualizar las partidas y su presupuesto. Y el último, casa tipo Roble. Tenemos este pequeño ejemplo en Opus. También seguramente el programa que ustedes conocen y manejan pues es el Neodata. Aquí, bueno, podríamos exportar nuestros presupuestos de Opus a Neodata y también podemos trabajarlos en este programa. Bien, aquí tenemos algo similar. No tenemos un presupuesto completo, pero
tenemos un pequeño concepto. Y bueno, podemos observar que Opus y Neodata son muy parecidos. Aquí es importante comentar que estos precios unitarios pues ya deben de considerar todos los indirectos. Una herramienta también muy útil en la elaboración de precios unitarios es la página oficial de Neodata. Podemos escribir Neodata en el buscador, neodata.mx. Después, Neodata, nube, damos un clic. Y después en la parte inferior indicamos ir a Neodata nube. Damos un clic. Indicamos iniciar sesión. Podemos seleccionar alguna cuenta. Esperamos que cargue un momento. Ya en esta parte de la página podemos dar clic en el presupuesto que se ubica en la parte superior izquierda. Aquí podemos seleccionar la primera opción, por ejemplo, Construbase 2. En la partida cimentación. Y aquí en cimentación podemos dar en plantillas, por ejemplo, damos doble clic. Podemos ajustar el tamaño de las opciones verticales que presenta la página. Y observen que aquí tenemos pues estos precios unitarios. Para ver, bueno, aquí tenemos la unidad, cantidad y el precio. Dando doble clic sobre cada uno de los conceptos, nos aparece la matriz correspondiente. Aquí la tenemos. También cuando aparece algún básico, o en este caso aquí tenemos una cuadrilla, también dando doble clic sobre esta cuadrilla número 5 podemos observar esta matriz también. Incluso, bueno, podemos exportar seleccionando la matriz, la exportamos y podemos abrirlo en Excel. Siempre que tengamos esta opción de exportar, seleccionamos las filas y se exporta en Excel. Bueno, esta es una herramienta muy interesante que en algunas ocasiones yo he consultado y que podría en algún momento ser de utilidad para ustedes. Aquí también podemos exportar lo que estemos visualizando. Tenemos pues muchísimos conceptos y precios unitarios y sus correspondientes análisis. Aquí en albañilería tenemos estos muros. Damos doble clic en tabique rojo, por ejemplo, y tenemos estas opciones.
Podemos consultar algún precio unitario que sea pues de nuestro interés. Dando un doble clic sobre el concepto, se abre. Es importante comentarles que estos análisis son propuestos y por supuesto son a costo directo. Es decir, ustedes tendrían que hacer el análisis correspondientes de los sobrecostos. Todos estos precios unitarios son a costo directo. Estos que tenemos aquí. El último método que comentamos, no, perdón, el segundo método, más bien, es el método paramétrico. Este podemos decir que es indicativo del costo por unidad de superficie o por metro cuadrado de construcción. La condición del método es proponer de forma genérica el costo por unidad de medida establecida, normalmente son metros cuadrados, partiendo de un modelo o un prototipo estandarizado, de acuerdo a la clase o tipo de construcción que estemos evaluando. Aquí también esta página trae esta opción, paramétricos, precisamente, y hay material interesante al respecto. Tenemos estas opciones de casas. Podemos ver el primer paramétrico dando doble clic sobre el correspondiente paramétrico y aquí tenemos un ejemplo. Podemos visualizarlo un poco mejor dando clic en esta opción. Perdón, es en esta opción. Dando un clic en esta opción, observamos el paramétrico. Incluso aquí se dice a costo directo y sin IVA. Correcto, también es sin IVA. Y vean, la actualización de este ejemplo es el 15 de noviembre del presente año. Y como les comentaba, es un indicativo por unidad de área o de superficie. Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos pues son las partidas directamente ya con el importe correspondiente y con el porcentaje de influencia. Tenemos un importe total, un importe por metro cuadrado, que en algunas ocasiones pues tendríamos, o en más de una ocasión hemos tenido la necesidad de consultar el costo por metro cuadrado de construcción. Bueno, este sería el método adecuado. Y aquí incluso se presenta un pequeño plano. Y esto podemos imprimirlo en PDF, por ejemplo. Y se puede descargar, guardar. Lo abrimos. Y aquí lo tenemos, ¿no? También, bueno, hay libros o publicaciones que constantemente se están actualizando. Este de costos paramétricos 2016 está en la bibliografía que le subí al Drive que está en la plataforma. Bueno, aquí es el
por ensambles, que es el método que a continuación sigue, pero tenemos también los costos paramétricos de diferentes tipos de construcción. Aquí lo tenemos. Y como ya les comenté, el último método que normalmente tiende a utilizarse es el de ensambles. Este método se concibe como el método más apropiado para elaborar estimados confiables de costos en poco tiempo, que resultan no ser tan generales como los obtenidos por el método paramétrico, pero no es tan detallado como el método de precios unitarios. Es decir, es un método entre intermedio, por así decirlo, entre el de precios unitarios y el paramétrico. Utilizando este método, el de ensambles, el catálogo de conceptos que pudimos observar de las casas habitación, pues tiende a reducirse incluso hasta un 80%. Entonces, como podemos observar, aquí tendríamos la partida y aquí podrían indicarse todos los conceptos que considera esta partida, pero no de manera individual, sino de manera general, estableciendo un costo directo de todo este conjunto de conceptos. Esto es para la cimentación, para la estructura, para la fachada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay algunos autores que recomiendan un formato para realizar la estructura del método de ensambles. Es decir, hay algunos autores que consideran que este método debe de considerar la cimentación, debe de considerar la subestructura, como son el firme y muros de contención, si es que estos existieran. También considera la superestructura, como son columnas, losas, traves. Considerar también la cubierta exterior, muros, fachadas, elementos delimitantes. También considerar lo que son los techos, las construcciones interiores como muros, transportación, si es que existieran, elevadores, escaleras, los sistemas mecánicos como son el sistema hidrosanitario, el aire acondicionado, los sistemas eléctricos también considerarlos, obras complementarias si es que éstas existieran, y obras exteriores como son bardas, pavimentos, etc. Y bueno, aquí en estas publicaciones podemos encontrar muchísimos ejemplos que pudiéramos aplicar, ya sea para el método de precios unitarios, para el método paramétrico o para el método de ensambles. Muy bien, con esto creo que podemos concluir con esta clase. Muchas gracias.